Hola, mis amados hermanos y amigos, bendiciones. Les saludamos en esta tarde de este día martes, ¿cierto? Les saludamos en el nombre poderoso, glorioso, eterno, maravilloso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Le bendecimos, ¿cierto?, en este momento a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que puedan en esta hora ser parte de esta transmisión, como también aquellos que van a tener la posibilidad de una de otra manera de ver este video, ¿cierto? Este video queda disponible en Facebook, también lo estamos compartiendo en el canal de YouTube. Damos gracias al Señor porque ha tenido buena aceptación. Bueno, la palabra del Señor es la que el Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que se encarga de llevar esta palabra. Si bien es cierto, nosotros lo único que somos colaboradores del Señor. Pablo dijo, nosotros sembramos, regamos, ¿cierto? Pero el crecimiento lo da Dios, y esa es la esperanza, y esa es la convicción que hay en mi corazón, ¿cierto? Que el que redarguye de pecado y de juicio no soy yo, no es usted, es el Espíritu Santo, porque dice su palabra que el Espíritu Santo, Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Bendito sea nuestro Dios, estamos contentos, ¿cierto? Estamos alegres, gozosos, ¿cierto? De poder tomar una vez más este medio para poder realmente difundir el Evangelio de Jesucristo. El único propósito de todas estas transmisiones, como lo he dicho en algunas ocasiones, es de presentar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios nos guarde en esta hora, ¿cierto? Dios les bendiga a cada uno de sus vidas, de sus familias, ¿cierto? También damos gracias al Señor porque los hermanos, ¿cierto?, en Ovalle también están bien, gracias al Señor. Hemos tenido contacto con ellos, ¿cierto?, a través del Facebook, a través del WhatsApp y también a través de vía telefónica. Y gracias al Señor porque pueden ellos estar bien. Bendito sea nuestro Dios, ¿cierto? En esta tarde estoy muy contento, muy agradecido de parte del Señor y quiero hacerlo público en esta hora. Quiero dar gracias al Señor en lo personal, ¿cierto? Y hacerlo público porque este día para mí es un día especial. Usted dirá, ¿por qué es un día especial? Por algo realmente bastante relevante para mi vida, porque un día como hoy, un día 1 de octubre del año 94, el Señor salió a mi encuentro y pude recibir a Jesús y pude volver mi corazón hacia Él. Entonces, estoy agradecido, ¿cierto?, por todos estos años, no por los años en sí, sino por la permanencia que Dios, ¿cierto?, ha tenido para con mi vida, que eso es lo más importante. Aquí no se trata, ¿cierto?, de acumular años, sino realmente se trata de que hemos permanecido en Él. La palabra del Señor dice que si nosotros estamos en Él, vamos a llevar muchos frutos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Bueno, vamos a ir, ¿cierto?, a lo que realmente nos convoca en esta tarde, a la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre. Cuando dice no tan solamente de pan vivirá el hombre, está diciendo que no solamente necesitamos el desayuno, el almuerzo, la once, la cena, para poder subsistir en este mundo. También tenemos una parte espiritual, y esa parte espiritual, la única forma de poder saciar ese interior es a través de Dios, a través de su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Quiero que en esta hora podamos ir, ¿cierto?, a la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a compartir, mire, vamos a ir al libro de Hebreos, ¿cierto?, capítulo 12. Vamos a compartir del verso 12 al verso 15. Vamos a hablar solamente de estos 3 versículos, pero sí, vaya que hay cosas realmente importantes en estos 3 versículos. El libro de Hebreos, ¿cierto?, en el capítulo 12, en el versículo 12, dice la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a repetir el versículo 15 del libro Hebreo, capítulo 12, verso 15. Mire lo que dice: mirar bien no sea que haya alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, como dijo el profeta, vives tú, Jehová, en cuya presencia estoy. Señor, yo sé que en esta hora tú estás aquí, como también estás en los hogares de nuestros hermanos que están conectados, los que se van a conectar, Señor. Espíritu Santo, en esta hora queremos darte lugar a ti. Queremos que tú ministres cada uno de nuestros corazones, que tu palabra corra, mi Señor, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra cumpla el propósito que tiene que cumplir. Señor, sé por tu palabra que no va a volver vacía. Una palabra, Jesús, una palabra, Espíritu Santo, es suficiente para que una vida sea transformada, sea cambiada, sea renovada. En esta tarde te damos la gloria, en esta tarde te damos la honra, en esta tarde te damos todo lo que es alabanza, todo lo que es adoración y todo lo que es exaltación. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el cual hay poder, hay autoridad, Dios mío. Gracias, gracias por la autoridad delegada que tú nos diste, Señor, cuando moriste en aquel madero de cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermano, qué glorioso. Estoy muy contento, de verdad. Estoy muy gozoso. Creo que han sido días muy especiales, muy maravillosos en la presencia del Señor. Doy gracias, cierto, por este día que he podido tener un día muy hermoso en el Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, si usted se pudo dar cuenta, el título, cierto, de esta enseñanza, de este mensaje, cierto, es más que nada una pregunta. ¿Qué es una raíz de amargura? Quizá usted se ha preguntado, ¿cierto? ¿Qué es una raíz de amargura? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra raíz de amargura? Yo sé que estos no son mensajes muy populares dentro de las iglesias evangélicas. Estos mensajes no se enseñan con frecuencia, ¿cierto? Es muy rara vez poder oír un mensaje de esto. Por lo general se habla de otras cosas. Quizá no se enseña porque no se entiende, ¿cierto? Porque para poder hablar de estas cosas hay que tener más que un conocimiento, más que poder saber a lo mejor lo que está escrito. Tenemos que tener una revelación de la palabra, que eso va mucho más allá del conocimiento. El conocimiento cualquiera lo puede tener. Hay muchas personas que se saben la Biblia, ¿cierto?, de memoria, algunos versículos de memoria, pero solamente lo dicen, ¿cierto?, porque está escrito, pero no lo han entendido, no lo han podido discernir realmente. Y para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice: no os dejaré huérfanos, eso lo dijo Jesús. Dijo: sino que enviaré al Consolador. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y dice: os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da la revelación, nos da el entendimiento. Entonces, como decía, no es un mensaje muy popular dentro de la iglesia, no es algo frecuente, no es algo típico, pero en esta hora vamos a tocar un tema demasiado importante. Y esperemos con la ayuda del Señor que podamos realmente nadar en aguas profundas. Esa es la idea. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es una raíz de amargura? Quizás nosotros hemos leído Hebreos, ¿cierto? El capítulo 12, específicamente el verso 15, donde dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura. Pero ahí solamente quedamos. Vamos a ir viendo algunas cosas, hermanos, que son tremendamente importantes para nosotros. Primero que nada, a manera de información,
El significado de la frase, ¿cierto? De la frase raíz de amargura o de la palabra raíz de amargura, como usted quiera tomarlo, el significado de la frase raíz de amargura. La palabra amargura, mire, ¿de dónde viene? La palabra amargura viene del latín amarus, que en orden de mención significa amargo. Ese significado de la palabra amargura viene del latín amarus, que significa, en el orden de mención, significa amargo o triste o doloroso. Ese es el significado de la palabra amargura. Primero tenemos que entender el significado de la palabra para poder hablar de ella, para poder expresar de ella. Entonces el significado de la frase raíz de amargura, ¿cierto? Viene del latín amarus, que en el orden de mención significa amargo o triste o doloroso. Para ir reforzando más esto, vamos a tomar 3 puntos demasiado importantes para ir desglosando la palabra amargura. Mire, según el diccionario, eso no lo estoy diciendo yo, según el diccionario de la lengua española, referente a la amargura, significa gusto amargo, aflicción o disgusto. Eso es según el diccionario, ¿cierto?, de la lengua española. Dice que es gusto amargo, aflicción o disgusto. Y para comprender, mire, para comprender aún mejor, ¿cierto?, cuál es el sinónimo, cuáles son los sinónimos de la palabra amargura. El sinónimo de la palabra amargura es aflicción. Mire, yo voy a ir señalando algunas cosas, realmente el desglose, ¿cierto?, de la palabra amargura, o realmente la plenitud de la palabra amargura, y quizá más de alguno de nosotros, ¿cierto?, y me considero también, nos vamos a sentir a lo mejor en alguna área, nos vamos a sentir identificados con alguna palabra de esta. Para comprender aún mejor, sus sinónimos son aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sinsabor, tribulación. Ese es el sinónimo de la palabra amargura. Acabamos de leer cuál es el origen de la palabra, ¿cierto?, que viene del latín amarus, que significa, en mención, ¿cierto?, significa amargo o triste o doloroso. Ese es del origen de la palabra amargura. También lo veíamos de acuerdo al diccionario de la lengua española, ¿cierto?, que es gusto amargo, aflicción o disgusto. Y como tercero también lo vimos, ¿cierto?, que para comprender aún mejor su sinónimo